Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera y vengo a presentaros el segundo vídeo de la serie de las charlas educativas offline de la teoría a la práctica. Si en el anterior hablábamos de disrupción, en este caso vamos a hablar de atención a la diversidad. De nuevo, 20 docentes, 20 casos que no tienen desperdicio. ¡Empezamos! Hola, soy Jimena, profesora de alemán e inglés de secundario y bachillerato en un cole de Madrid. He tenido muchos casos de diversidad en el aula, pero hoy voy a hablar de un grupo en el que tengo 2 TDAH, una alta capacidad, una alumna bilingüe y luego alumnos de nivel alto, medio y bajo. Este año, debido a la COVID, son solo 23 en el aula, pero no es la primera vez que me enfrento a grupos así y he tenido hasta 32 alumnos, con lo que es importante para mí saber abordar este tipo de situaciones que son más habituales de lo que parece. En este caso, lo que hago es proporcionar las explicaciones atendiendo a todas estas peculiaridades. Por ejemplo, para los TDAH es muy importante que de manera visual y organizada sepan lo que estamos haciendo en cada momento. Siempre apunto el guión de la clase en la pizarra. Asigno tareas cortas y claras y voy supervisando si han entendido qué hay que hacer y cómo, periódicamente. Como tengo un alumno de alta capacidad y una bilingüe, siempre acaban antes que el resto. Y para que no se aburran ni pierdan el tiempo, lo que hago es que si bien a los demás les parcelo la tarea, a ellos les indico todo lo que pueden hacer a medida que van acabando. Por ejemplo, si voy a asignar 5 ejercicios ese día, a los TDAH les voy dando la información de uno en uno para que no se agobien, mientras que a la alta capacidad y a la alumna bilingüe les dejo que se organicen como quieran. Además, tengo colgado en Google Classroom material extra de refuerzo y ampliación, series en alemán con subtítulos, una selección de juegos online para practicar vocabulario, etc. Con lo cual, cuando ellos acaban, saben dónde pueden encontrar más que hacer en mi sesión. Pienso tareas agradables y motivadoras para que no lo vean como un castigo, sino como un premio o como un reto. Y además, si acaban antes, que siempre ocurre, tengo preparado un sello y stickers con mi Bitmoji que les encanta recibir. Para ellos es como un premio, se sienten especiales y además a cualquier edad. Por último, para poder atender a los de nivel bajo y medio, procuro pedir a quien tienen sentado cerca que les eche un cable. Les tengo sentados de tal manera que la pareja que tienen cerca les pueda ayudar. No hago una tutoría entre iguales de manual, pero en cierta forma sí que aplico este concepto. Para mí no hay mejor profe que un compañero que se haya enterado de lo que estamos haciendo. Son nuestros mejores aliados y en grupos tan diversos como el que he descrito hoy, tenemos que echar mano de ellos para poder atender a toda la diversidad en el aula. Hola, soy Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en secundaria en la Escuela Pública en Málaga. Me encanta usar las nuevas tecnologías en el aula y os cuento mi experiencia en atención a la diversidad con alumnado invidente. Y es que hace 4 años tuve 2 alumnas invidentes durante 2 cursos escolares, que fueron un auténtico reto como profesora para mí y tanto el profesorado que le daba impartía clase y a todo el claustro del centro, porque la verdad que nunca habíamos tenido este tipo de alumnado. La delegación de Málaga nos proporcionó un profesor que venía una vez a la semana a ayudarnos en las tareas para estas alumnas. Además, gracias a los centros del profesorado recibimos una formación concreta para cómo plantear las clases. Os hablo de mi experiencia, ya que, por ejemplo, en geografía era un reto trabajar los mapas con estas alumnas, pero gracias a que aprendimos a diseñar mapas con diferentes texturas que luego se meten en una máquina de calor con una lámina de PVC, le dábamos forma y de así las alumnas podían identificar los mapas con el tacto. Para la historia me basé en el aula invertida, aunque parezca una locura, pero sí, mis alumnas aprendieron a partir de vídeos y en este caso hacía vídeos con mayores descripciones y los escuchaban. En este caso, sobre todo el reto era con historia del arte y conseguía que mis alumnas aprendieran. Yo uso el puzzle para saber si mi alumnado se ha visto el vídeo y me puse en su día en contacto con soporte para que adaptaran la aplicación de forma accesible para que pudieran contestar las preguntas las alumnas sin necesidad de ayuda ante el ordenador. Y así fue. Consiguieron hacer que las alumnas fueran totalmente autónomas usando la aplicación, escuchando los vídeos y pudiendo contestar las preguntas gracias a la accesibilidad que les leía y de esta forma podían contestar sin ningún problema. Fue todo un reto, mucho aprendizaje, horas echadas para adaptar el material a estas alumnas, pero también un material ya creado. Si el día de mañana me encuentro con algún alumno o alumna invidente, ya tendré muchas cosas creadas para ellos. Y sobre todo, gracias a la tecnología, ha sido posible atender a la diversidad de una forma más fácil. Hola. Somos parte del profesorado del CEIP Mestre Martínez Alonso y hoy queremos compartir con el claustro virtual cómo trabajamos en nuestro centro educativo con lengua de signos. Creemos firmemente que la necesidad crea la metodología a emplear
y en este sentido, nuestro alumnado TEA sin oralidad ha sido el responsable de que empleemos lengua de signos en las aulas y en el centro. Por su carácter visual, espacial, práctico y además divertido, este tipo de comunicación nos ha facilitado mucho el trabajo diario, suponiendo un antes y un después a la hora de tratar con todo nuestro alumnado. En nuestro caso, tenemos varios alumnos que carecen de lenguaje oral. Ante esta situación, como claustro, nos hemos comprometido para que se cumplan los criterios de equidad e igualdad de derechos, aplicando modos alternativos de comunicación con quien lo necesita, adaptando espacios, valorando pedagogías específicas, uniéndonos a un modelo de juego inclusivo, etc., pero también hablando con las manos y cantando con las manos, ¿por qué no? Y sintiendo cada gesto, haciendo llegar cada palabra, porque la comunicación lo es todo en el mundo académico y en nuestro centro no queremos que nadie se quede fuera. Una vez alcanzado este nivel, habrá que trasladar la lengua de signos a todo el alumnado. De nada vale si lo aprenden tus 2 alumnos o alumnas sin oralidad, porque no se podrán comunicar más que entre ellos y con el profesorado. Durante los últimos años hemos realizado un arduo trabajo para que toda nuestra comunidad educativa aprenda los signos básicos. Todo el alumnado y sus familias deben aprender esta lengua. Bueno, realmente todos deberíamos. Cuando todo el grupo social ha empezado esta alfabetización en lengua de signos es cuando deberemos integrarlo en las diferentes actividades del aula. Poder transmitir ideas, emociones y sentimientos, dudas, poder comunicarnos en general es una habilidad que no está al alcance de todos. Sin embargo, hay maneras de que esto sea posible si todos ponemos un poco de nuestra parte. Gracias. Hola, soy Charo, soy profesora de educación infantil y quería comentaros sobre un caso de atención a la diversidad que ocurrió con una promoción de 5 años ya casi a punto de finalizar el curso. Nos notificaron la llegada de una nueva alumna que provenía de un asentamiento rumano y cuyo hándicap principal era que nunca había estado escolarizada anteriormente ni siquiera en su país. Para esa niña supuso un reto la incorporación al centro, ya que carecía del conocimiento ya no solo básico en contenido, sino en lo que se refiere a lo que es una escolarización dentro de un centro. Para ella suponemos que el hecho de llegar a ese lugar con paredes, con rejas, pues era lo más parecido a que la dejaran en un sitio donde no tenía seguridad ninguna de si iba a estar bien, no iba a estar bien o qué iba a suceder. Así que desde el primer momento se mostró muy reticente a estar en clase. De hecho, se sentaba en la puerta, se abrazaba a su mochila y por más que intentábamos convencerla de que se integrase en las actividades, no hubo forma. Así que yo fui la que tuve que cambiar el chip y me di cuenta de que lo primero que necesitaba esa niña era tener la seguridad de que allí no ocurría nada raro y que iba a estar contenta y feliz. Así que le pedí a sus compañeros que más allá del problema del idioma, que la dejaran tranquilamente allí en aquel rinconcito si ella quería estar y que la dejásemos un tiempo, que seguramente cuando se diese cuenta de que la clase era un lugar seguro, divertido y feliz, ella sola querría participar. Y a los 3 días se acercó, pero arrastrándose por el suelo, hasta la mesa más cercana. Allí una de las compañeras le indicó que si se quería sentar con ellos y ella asintió con la cabeza. Entonces le llevamos una silla y allí se sentó. Entonces a partir de aquel momento digamos que nos asimiló y aceptó que iba a estar en la clase. Y no solo es el hecho de respetar los tiempos para un niño con esas características sin conocimiento del idioma y que viene desde un lugar en el que el desconocimiento sobre lo que es una escolarización es absoluto, sino que para mí el mejor recurso de aquella inclusión en clase fue el trato de sus compañeros. Yo utilizaba los bytes de inteligencia para comunicarme con ella y enseñarle pues las palabras básicas para podernos comunicar. Los niños se dieron cuenta y dedicaron muchísimo de sus tiempos libres de juego a sentarse con ella y a enseñarle con las tarjetas el significado de las palabras. Y era maravilloso ver cómo poquito a poco, aunque nos quedó muy poco de curso, consiguieron que esa niña dijera un vocabulario básico en apenas 2 meses y que se sintiese feliz en clase. Hola, ¿qué tal? Soy Juan José Millán, soy maestro y soy licenciado en psicopedagogía y os voy a contar una historia que viví hace ya bastante tiempo, al principio de los años 2000, en un colegio concertado de línea 3 en el que yo me encontraba trabajando, haciendo algunas horas de apoyo y tuve la suerte allá por el mes de noviembre que me pidieran sustituir a una de las profesoras, una tutora en tercero de primaria, para una baja que iba a tener.
Cuando comencé esta actividad yo estaba pues muy contento, ya que era una de mis primeras experiencias como docente. Conocí a la clase y me llamó la atención mucho una estudiante que tenía muchísimos problemas en la asignatura de matemáticas. En una conversación con ella y con otros compañeros de claustro, todos coincidían en lo mismo, que esta estudiante tenía que repetir. Claro, esto a mí me rechinaba mucho porque era el mes de noviembre y cómo podía ser posible que en el mes de noviembre ya supiéramos que una estudiante iba a repetir, porque ¿qué iba a hacer el resto del curso? El caso es que esta niña tenía muchas dificultades, sumaba muy mal, tenía muchísimas dificultades en la resta, casi no podía restar, lo poco que se había visto de multiplicación no lo comprendía en absoluto. El caso es que un día, en uno de los recreos, me acerqué a ella, que estaba con otros alumnos, y estaba charlando con ellos tranquilamente, y una de las preguntas que les hice fue, oye, bueno, ¿y cuál es vuestra asignatura favorita? Y para sorpresa, ella me comentó que su asignatura favorita era matemáticas, porque era una en la que tenía que aprender más cosas. El caso es que terminé recogiendo una serie de medidas que me resultaron de gran interés y las apliqué en el aula. Os cuento rápidamente cuáles fueron. Una de ellas fue agrupar a los niños en parejas y pedirles que todos los días íbamos a hacer durante 10 minutitos ejercicios de sumas y ejercicios de restas para reforzarlas, para mejorarlas. Creo que era una actividad que en su momento también le venía bien a los que ya manejaban correctamente la suma y la resta para reforzarla y con distintos niveles de dificultad. Esto me gustaba porque todos trabajábamos en ello. Lo hacíamos de una forma lo más manipulativa posible, siempre con cosas del entorno, no eran operaciones frías, vamos a decir, sino que eran operaciones que obteníamos a través de supuestos que les presentaban los que tenían que extraer la operación. Ella veía siempre que trabajaba con una pareja y veía cómo resolvía el trabajo el otro escolar. Siempre se lo consultaba, le decía, oye, mira, tienes que hacerlo observando cómo lo resuelven, trabaja de la misma forma, intenta hacerlo luego tú de la misma manera, aprendiendo un poco el procedimiento. Otra de las cosas que hacíamos era ofrecerles juegos para que llevaran a cabo en el recreo que estuvieran relacionados con actividades de conteo, con actividades básicas numéricas, etc. Y una de las cosas más importantes fue también que la familia, con la que estuve hablando también, llevaba a cabo estas actividades también en casa. Trabajaban mucho desde la parte manipulativa y trabajaban mucho con lo mismo que estamos haciendo en clase, lo hacían ellos en casa por la tarde después. Finalmente, en el mes de febrero, sumaba y restaba muy bien. Al final de curso, allá por mayo, ya la compañera se reincorporó nuevamente y yo me desentendí de este grupo, en el sentido que ya no trabajaba más con ellos, pero sí supe que finalmente esta niña pues, consiguió aprobar la asignatura y pasó de curso bastante bien. Esta experiencia a mí me ha enseñado tres cosas importantes. La primera de ellas es el poder de nuestras expectativas como docentes. Creo que son determinantes en el rendimiento no solamente de nuestros alumnos, sino de todos aquellos con los que podamos llegar a trabajar en algún momento. Por otra parte, creo que también es muy importante el hecho de que los estudiantes no se sientan aislados cuando tienen una dificultad, que el trabajar de forma grupal, el trabajar toda la clase, que los compañeros comprendan bien cuál es la dificultad que puede tener un estudiante en determinada materia y que le ayuden de una forma natural, como fue este el caso, también facilita mucho el logro de cara a superar una dificultad en el aprendizaje, ya que en este momento lo que pudimos ver era que todos los niños de la clase estaban ayudando mucho a esta compañera de una forma totalmente natural. Ella no se sentía extraña en ningún caso y lo recogía de una forma muy agradable. La tercera de las cosas que me resultan de gran importancia es la participación familiar. Yo creo que una de las partes también con mucho peso en la ayuda a esta estudiante fue la comunicación directa entre el tutor que yo era en ese momento como sustituto que ejercía ese rol y la familia, y que pudiéramos trabajar de forma totalmente coordinada y de forma constante, es decir, que hubiera una constancia en ese trabajo. Así que nada, esta es mi experiencia, espero que os haya resultado de interés y nada, estamos en contacto por donde queráis. Hasta luego. Hola, soy Yolanda, profesora de inglés de secundaria, y os voy a contar el caso de un alumno de primero de ESO con trastorno negativista desafiante y TDAH, con una situación familiar muy complicada en la que los padres están separados y hay descuido por parte de uno de ellos en cuanto a los cuidados básicos del alumno, como la higiene y la nutrición. A veces el alumno incluso llega sin desayunar. Su actitud en clase es compleja porque no tiene buena relación con sus compañeros, aunque se esfuerza mucho en crear vínculos. Se trabaja mucho con él desde el departamento de orientación, pero las expulsiones del aula y los partes son constantes, con lo que está expulsado o castigado gran parte del curso. Yo en clase comienzo con disciplina, pero no funciona, ya que el alumno no atiende a mandatos y se rebela contra las figuras de autoridad. Decido cambiar de estrategia, hablar mucho con él para ganar su confianza, tratar de mejorar el clima del aula, su rendimiento, y lo convierto en mi ayudante. Entonces él es el responsable de repartir las fichas, borrar la pizarra, avisarme de si falta alguien, ir a por tiza. Al otorgarle un rol importante en el aula, su respuesta es muy positiva. Comienza a participar más, a colaborar con sus compañeros, incluso consigue aprobar la materia, aunque con muchísimo refuerzo.
En cuanto a las pruebas de evaluación, las instrucciones tenían que ser claras y concisas, bien estructuradas. La mayor dificultad con la que se encontraba era que llegaba un momento en el examen que ya no quería hacer más ejercicios, bien porque se cansaba o porque perdía la concentración. Así que era necesario estar muy pendiente, acompañarlo en las pruebas y que éstas no fuesen excesivamente largas. Así que opté por partirlas en secciones para todos los alumnos y no crear diferencias. Entonces un día hacíamos una parte de gramática, otro día una parte de vocabulario y así. Con este alumno en concreto, con su trastorno, no era posible una relación vertical, así que fue necesario establecer una relación más cercana, horizontal, en la que había un intercambio y un procedimiento de esfuerzo-recompensa constante. Él necesitaba más atención, confianza y que se le reconocieran sus logros. En mi caso salió bien, ya que incluso me pedía ayuda con otras materias y confiaba en mí para contarme problemas que tenía con algunos otros compañeros. Junto con el departamento de orientación trabajamos de forma muy intensiva en su autoconcepto y su autocontrol, lo que le ayudó a ir mejorando en clase, mejorar su rendimiento y la relación con los compañeros, así que el clima del aula mejoró muchísimo. Este es un trabajo diario y conlleva muchísimo esfuerzo, pero al final todo ese esfuerzo vale la pena, siempre vale la pena. Hola, muy buenas, soy Jujo y vengo a contaros la experiencia que tuvimos nosotros en el aula con educación inclusiva. Tengo una niña que pues en el momento del parto tuvo unas complicaciones y tuvo falta de oxígeno en el cerebro y eso pues le ha llevado a unos daños en el que, por ejemplo, la psicomotricidad pues no la tiene bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en el aula le adaptamos un portátil con un atril, un adaptador en la silla para que estuviera más cómoda y con el ratón realizaba los ejercicios que los demás niños y niñas hacían en la libreta o en la tablet, apurando un poquito más, ¿no? Estas actividades en ordenador, pues se las hice bastante grande de tamaño, no porque viera mal, sino porque con el ratón para atinar en el hueco donde tenía que escribir, un teclado más grande, podía escribir mejor, ¿vale? Y luego la otra actividad que hacía mucho era expresarse oralmente, ¿no? Pues los contenidos que intentaba que aprendiera, pues me los decía oralmente y esto nos vino muy bien también en clase porque muchos niños y niñas en clase veían esa fuerza de voluntad que tenía para a pesar de las limitaciones, pues superarse, de las críticas que tenía, pues tirar para adelante y había niños y niñas que eran vergonzosos y les costaba mucho. Bueno, pues yo creo que viéndola a ella se lanzaron también a la piscina y sé que todos estos alumnos y alumnas aprendieron de ella a expresarse, aprendieron que cada uno tiene lo que tiene y con eso tiene que sacarle el mayor provecho. Y bueno, como anécdota también, aparte de adaptarle con un portátil, con un ratón, un teclado con texto grande y de forma oral, montamos una escuela de rock en horario extraescolar y me acuerdo que me preguntó, pero profe, a mí me gustaría mucho porque le animábamos, aunque no le hacía falta mucha animación porque se echaban enseguida a la piscina, pero aún así me preguntó, ¿yo qué hago en la escuela de rock? Y le digo, bueno, pues puedes hacer muchísimas cosas. Le gusta el ritmo y entonces llevaba la percusión, ¿no? Montamos una pandereta de estas anchas para que le diga bien, un timbal un diámetro bastante grande para que se sintiera cómoda y no fallara y bueno, llevaba el ritmo pues a su ritmo, pero lo hacía bastante bien. Y luego incluso, bueno, también cantando, le dije, oye, pues ponte a cantar, canta y ya está. Y cuando te pierdas un poco de la melodía o por donde vayamos, pues te coges a donde estemos. Y bueno, lo hacía bastante bien y notamos que durante el año fue mejorando bastante su capacidad de cantar, de llevar el ritmo. E incluso al final se atrevió a tocar la guitarra. Hay una manera que es en cuartas o en quintas, me parece, perdonadme a los músicos si lo he dicho mal, creo que es en quintas, que es, en vez de hacer el acorde entero en la guitarra, pues solo con las quinta y sexta cuerda, que también más o menos suenan el acorde, ¿no? Tipo rock,
Y bueno, se atrevió y bueno, más o menos le fue saliendo. Así que nada, esta es mi experiencia que tuvimos en educación inclusiva con esta niña en concreto. Hola a todos y a todas, soy Luis Pérez, profesor de matemáticas de secundaria y bachillerato, y ya sabemos todos y todas que hay que atender a la diversidad en cualquier aula que tengamos, porque todos nuestros alumnos, todas nuestras alumnas son diferentes. El caso que os vengo a compartir hoy es de una clase de tercero de ESO de matemáticas, ¿vale? Os pongo un poco en contexto. El instituto en el que yo estaba en aquel momento era un instituto que separaba los grupos por nivel académico y por comportamiento, y el grupo que me tocó en ese año era el que tenía peor comportamiento y peores resultados académicos. Entonces el acercamiento que yo me planteé tener desde el principio fue un acercamiento basado en juego, un acercamiento bastante lúdico. Y mi sorpresa fue cuando me puse a mirar la información, es que tenía un alumno de necesidades educativas especiales, que tenía TDAH y Asperger. Entonces ya sabemos que con este tipo de alumnado lo que les viene bien es que sea un ambiente muy estructurado, muy rígido y unas rutinas muy marcadas, ¿vale? Entonces decidí optar por eso, por facilitárselo a él, pero claro, al alumnado más disruptivo lo estaba perdiendo con clases tan rígidas. ¿Qué hice entonces? Pues me reuní con el auxiliar, a este alumno siempre le acompañaba un auxiliar en el aula, me reuní con él, pusimos en común ideas y al final acabamos llegando a la conclusión de que íbamos a hacerlo, y así lo compartimos con el alumno, los viernes. Los viernes iban a hacer juegos y los otros días iban a hacer un ambiente más estructurado. Pusimos en común con el alumno, él estaba de acuerdo y al resto de alumnos también les parecía bien, porque veían que si se esforzaban 3 días en actuar, tener respeto, tener una serie de comportamientos positivos, el último día iba a hacer una recompensa para ello, iba a hacer jugando a juegos que ya fueran matemáticos o no, ¿vale? El resultado de esto fue bastante positivo porque me sirvió tanto para trabajar contenidos académicos, con juego y sin juego, como para integrar a ese alumno. Este alumno estaba acostumbrado a trabajar separado con su auxiliar, y luego el mismo auxiliar me comentaba que la relación había mejorado tanto que no era solo el día de juego el viernes, sino que en otras asignaturas como educación física y demás, donde tenían que hacer más trabajo en grupo y cooperar, pues estaba funcionando estupendamente. Así que en ese sentido salí bastante contento con esta estrategia. Nada, espero que os haya servido. Muchas gracias, Ingrid, por darme la oportunidad de participar en este vídeo. La idea es estupenda y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hola, me llamo Bárbara y soy docente de educación primaria y de educación musical. Siempre que hablamos de atención a la diversidad suelen surgir las mismas quejas: la falta de recursos humanos, la falta de horas de atención de PTL en el aula, la falta de diagnósticos. En este caso, el alumno del que os voy a hablar sí presentaba un diagnóstico, concretamente de TDAH con subtipo de inatento. Sí teníamos apoyos en el aula de pedagogía terapéutica para él y para otros alumnos en modalidad de docencia compartida. Y sin embargo, a pesar de haber estado conmigo en tutoría en 4º curso, cuando avanzamos a 5º curso, veíamos que es como si el niño hubiera tocado techo, no éramos capaces de conseguir que aprendiera. Era enormemente frustrante tanto para el alumno como para su familia, como para mí, como para la PT, al final que estábamos trabajando juntas. Entonces lo que os vengo a comentar es que tenemos que pelear por los alumnos, y pelear por los alumnos a veces es no ir en contra del informe, pero sí decir: aquí algo pasa cuando este informe lleva un montón de años hechos, estas recomendaciones que nos dais de cómo trabajar con el alumno no funcionan, el alumno no avanza, el alumno está estancado, y tú como docente pruebas, cambias, cuando digo tú digo nosotras, ¿no? Y nada funcionaba. En esta ocasión la revisión del informe del alumno sacó a la luz que también presentaba dislexia, con lo cual teníamos que empezar a afrontar algunas actividades de otra manera, parar, retomar y volver a empezar en algunos de los procesos de lectoescritura. De hecho, era un alumno para el que estudiar cualquier cosa era absolutamente un mundo, era muy difícil, y me alegro de haber sido muy pesada, o de que hubiéramos sido las profes muy pesadas, y de tener una gran orientadora que nos escuchó y que ese diagnóstico finalmente se pudo ajustar a lo que necesitaba. Ojo que el diagnóstico no lo es todo. Luego lo que cambió fue nuestra forma de trabajar con él, y puedo decir que está felizmente en secundaria y que su etapa educativa está siendo fructífera. Hola, yo soy Luis de Mena, director pedagógico del Colegio Santísima Trinidad, situado en la provincia de Zamora, donde tenemos 310 alumnos distribuidos en las etapas concertadas de infantil, primaria y secundaria. Estoy aquí para contaros un caso práctico relacionado con el ámbito de atención a la diversidad
que bien podría titularse Audioexámenes para alumnos disléxicos. Los profesores que colaboramos con el Departamento de Orientación del centro, hace años habíamos detectado la evidente dificultad que el alumno disléxico tiene a la hora de comprender los enunciados matemáticos del bloque de resolución de problemas. Desde hace varios años también nuestro Departamento de Orientación tiene recogidos en un documento marco en formato decálogo las adaptaciones que hacen alusión al tiempo de dedicación a dichas pruebas, a los criterios de evaluación que se van a aplicar a dichas pruebas y especialmente a los recursos materiales y humanos de los que el alumno disléxico dispone para realizar dichas pruebas. Pero nunca nos habíamos parado a reflexionar profundamente sobre el modelo y la herramienta de evaluación que utilizábamos. En el presente curso, el Departamento de Matemáticas decidió que paralelamente a la hora de programar una prueba ordinaria matemática por escrito, iban a grabar un audio. En ese audio se iba a registrar el enunciado matemático de los problemas y además iban a añadir comentarios de refuerzo y de ampliación para que el alumno disléxico se pudiera apoyar en esos comentarios a la hora de entender lo que realmente le estábamos pidiendo en cada uno de los ejercicios. Ese audio se le insertaba en un dispositivo móvil que el alumno podía escuchar las veces que hiciera falta a la hora de realizar la prueba. La implementación de esta nueva herramienta nos permitió explicárselo a las familias con calma a principio de curso. También se lo explicamos en los grupos clase donde convivieron alumnos disléxicos para naturalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y se implementó en las aulas de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. En la segunda evaluación nos hemos reunido con el Departamento de Matemáticas para sacar conclusiones y se han llegado a 3 grandes aspectos. El primero, tenemos alumnos motivados por el área de matemáticas. El segundo, se ha conseguido desdramatizar el momento examen, el momento prueba. Y el tercero, compañeros de diferentes departamentos han compartido materiales muy potentes. En esta ocasión, las sinergias con las familias han sido muy positivas, pero hay veces que no ocurre lo mismo y lo sabes. Hola, este es mi signo y me llamo María Nicolás Avellán. Soy profesora de secundaria de Geografía e Historia. En el programa bilingüe que se llama Programa ABC de Atención a Alumnado Sordo que está en Murcia, estuve trabajando hasta el año pasado. En el aula hay 2 docentes, uno que explica de forma oral y otro que explica en lengua de signos. El docente signante no tiene función de intérprete. Su función es adaptarse a las necesidades del alumnado sordo y además es responsable de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y de su evaluación. Dentro del grupo de alumnos sordos hay una gran diversidad con niveles diferentes, con TEL, TEA, un gran desarrollo intelectual, etc. ¿Cómo organizaba yo mis clases? Pues primero hacía preguntas de repaso a cada alumno, adaptándome a cada uno de ellos, después explicaba para todos y al final los alumnos, por parejas heterogéneas, trabajaban y colaboraban. Si había un examen, los alumnos podían elegir libremente contestar por escrito, de forma oral o en lengua de signos. Este programa es maravilloso. Pero si la comunidad educativa no se implica al máximo o el profesor de los oyentes se desentiende del tema de los sordos, el modelo inclusivo es imposible. Cualquier situación de atención a la diversidad requiere la implicación máxima. Y recordad, es sordo, no sordomudo, y es lengua de signos, no lenguaje. Espero que os haya resultado interesante. Adiós. Hola, soy Jorge Burgueño, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Y sobre atención a la diversidad. Lo primero, ha sido complicado seleccionar un solo caso, dado que entendemos por atención a la diversidad a adaptarnos a las necesidades de todos y cada uno de nuestros alumnos, porque todos ellos son diversos a su modo y manera. Por tanto, seleccionar uno solo es difícil, ¿no? Pero es cierto que hay algunos que son más significativos que otros, ¿no? En mi caso tuve un alumno, fui su tutor en cuarto y en quinto de primaria,
con unas dificultades bastante significativas, ¿no? Es un alumno que había tenido ya dificultades en el nacimiento, con una hemiplegia del lado derecho. El alumno era diestro y tuvo que hacerse zurdo. Poco a poco, además, fue recuperando la movilidad de ese lado diestro. Un alumno que era filipino, extranjero, y también había nacido sordo y le habían puesto un implante coclear. Por tanto, pues todas esas dificultades realmente se notaron, ¿no? Y se percibieron a la hora de tener pues un alumno así en un aula, ¿no? Ciertamente el seguimiento que hubo que hacer fue muy individualizado, tanto a la familia con ayudas sobre qué cosas podían hacer de forma externa al centro, como también incluso haciendo tutorías individuales con el alumno, ya que también, aparte de las dificultades grandes académicas, sobre todo en las áreas de idioma, ¿no? Tanto por el cacao que tenía, en casa hablaban en tagalo, sobre todo, algo de inglés, pero sobre todo tagalo, en el colegio español también, con algunas asignaturas bilingües. El alumno tenía bastante cacao, ¿no? Por tanto, hubo que hacer un seguimiento muy individualizado tanto a nivel académico como también a nivel social, dado que el tema cultural y el tema de las dificultades auditivas también le dificultaban a la hora de relacionarse, ¿no? Por tanto, se trabajó mucho sobre todo el tema de la integración en el aula, de que estuviera realmente incluido en un grupo de referencia. Y pues el tema académico, por supuesto, ¿no? El tema de que estuviera también, intentar que estuviera al mínimo de los contenidos exigidos, ¿no? De esos cursos. Muchas dificultades y fue pasando de curso hasta llegar a la etapa secundaria, cuando ahí ya las dificultades fueron realmente insalvables, tuvo que repetir un curso y ciertamente, bueno, pues luego supongo que trabajos, ¿no? y temas laborales de la familia se tuvieron que marchar a Filipinas, ¿no? Pero es un alumno que me llamó muchísimo la atención, bueno, como muchos, ¿no? Pero es verdad que, como he comentado anteriormente, las dificultades tan grandes que tenía, pues llamaban la atención y bueno, pues muchísimo trabajo tanto a nivel familiar como a nivel individual con este alumno, incluso a nivel de clase también para trabajar la diversidad, ¿no? Y que vieran como algo natural, pues que hubiera cosas diferentes, ¿no? En el aula, fue lo que se estuvo haciendo y bueno, pues espero que el alumno esté donde esté, pues esté bien, porque este tipo de alumnos, como ya sabéis, se les coge un cariño especial, ¿no? Así que es todo. Hola, soy Luis, tutor de quinto de primaria, y hoy vengo a hablaros de un caso de un alumno con discalculia. Como podéis ver, este alumno tiene unos problemas grandísimos a la hora de manejar la numeración y se hacen más evidentes cuando empiezas a hablar ya de decenas de millar. El alumno fue diagnosticado en tercero de primaria y ya en tercero tenía esos problemas, ¿vale? ¿Qué hacemos en el colegio? Bueno, como afortunadamente usamos la metodología Singapur para enseñar las matemáticas, tiene una componente manipulativa muy fuerte, porque primero se utiliza la manipulación para entender bien el concepto que luego se va a escribir de forma abstracta. En su caso, cuando utiliza el material manipulativo, es capaz de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando no le dejan usarlo? Por ejemplo, en casa. En casa le dicen que para qué vamos a perder tiempo con las fichas, si aprendiendo el algoritmo como es, pues ya está. Esa forma de trabajar tan distinta de casa y el colegio hace que no pueda avanzar a la velocidad que nos gustaría, cuando hemos demostrado que efectivamente utilizando el material es capaz de hacer casi cualquier cosa. Además, esta falta de comprensión de la numeración debido a la discalculia, pues hace que también tenga ciertos problemas a la hora de utilizar el razonamiento en otros problemas. No es capaz de separar correctamente los números, no es capaz de entender situaciones a las que hay que asignarles un número y eso nos dificulta mucho. Pero gracias a la metodología y a lo manipulativo que conlleva, pues lo estamos intentando solucionar y vamos por buen camino. Entonces, si tenéis alguna vez algún alumno con discalculia, por favor, utilizad material manipulativo porque os vendrá fenomenal. Nos vemos. Hola, soy Berta Ocaña, profesora de Lengua y Literatura en secundaria y bachillerato. Y en este nuevo proyecto de Ingrid pues, nos pide que hablemos de atención a la diversidad. Y a mí, en primer lugar, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por diversidad? ¿Entendemos por diversidad solamente a aquellos alumnos que necesitan una atención educativa, un refuerzo, un apoyo?
o entendemos la palabra diversidad como algo más amplio, algo más, más general, más variado y en sí podríamos decir más diverso. A mí me gustaría hacerme eco de las palabras de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, de uno de sus relatos que se llama Los Nadie, y dice: los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son, aunque sean. A mí me gustaría hablar de aquellos que son, aunque a veces no los vemos y están en clase. Hace muchos años tuve un alumno que era transexual. Intenté ayudarlo, la verdad que intenté ayudarlo de todas las maneras en las que pude. Intenté ser empática, intenté ser sensible con él. Y creo que me equivoqué en muchas cosas, a pesar de que puse todo mi empeño en hacerlo bien. Una de mis luchas fue conseguir que las listas de clase, que todavía pasábamos listas en papel y poníamos las faltas en papel, pues que en la lista de clase apareciera su nombre con el que él se identificaba y no su dead name. Y la verdad que hoy en día lo pienso y me da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Porque me sentía orgullosa de que le hubieran cambiado el nombre, pero en la lista aparecía el nombre tachado y a mano escrito el nombre con el que se sentía identificado. Y lo pienso ahora y digo, no llega a ser tan sensible como debería. Intenté ayudarlo porque era un alumno de estos que estudian poco y que gamberrean un poquito más. Y sé que le tuve que decir cosas que con toda mi buena intención y con todo mi cariño y mis ganas de ayudarlo, que a lo mejor no fueron las más adecuadas, que a lo mejor no tuve tanta sensibilidad como debería haber tenido, no tuve tanta empatía como tendría que haber mostrado con él. Entonces con esto, pues no sé, con este vídeo a mí me gustaría que miráramos a nuestro alrededor y que nos demos cuenta de que tenemos nadie en nuestras clases, que tenemos alumnos, que tenemos personas que están librando batallas y que a veces no somos conscientes de esas batallas, de esa lucha, de esa vida interior que ellos tienen. Y tenemos que ayudarlos y tenemos que estar pendientes y tenemos que hacerlos sentir bien, hacerlos visibles, hacerlos que se sientan reconocidos, queridos, aceptados, que sean, en definitiva. Hola, me llamo Andrés Rivera y soy maestro de primaria. Voy a hablar de un caso de atención a la diversidad, de la medida que tomé, una medida concreta para un caso concreto en quinto de primaria, el caso de una niña que, sin ser un caso de mutismo, pues intervenía muy poco en clase, o sea, participaba muy poco en clase y era, digamos, apocada, porque se había creado una situación en clase en la que básicamente 4 personas monopolizaban la atención y se habían acostumbrado a hablar, a intervenir y a acaparar cuota de atención respecto a los demás compañeros. Entonces, con algo tan sencillo como fue el propiciar un ambiente de trabajo en clase y un ambiente de respeto a la hora de intervenir y de sabernos dosificar los tiempos de intervención y las veces que se podía, digamos, participar o hablar o interrumpir, el ambiente de clase pasó a ser un ambiente muy enfocado en las tareas, en la participación por medio de la escucha activa, que esto es muy importante porque esto se tiende a pensar que el hecho de escuchar no implica actividad y es todo lo contrario. O sea, una escucha activa, una escucha rica es tremendamente activa y hace muy participativo al alumno. Tanto fue así que en el caso concreto del caso que describo, la niña pasó de sacar 4 a sacar 9 y 9,5, incluso algún 10. Entonces es algo tan sencillo como caer en la cuenta de que a veces queremos darle el derecho de palabra a niños que no reparan en que están entorpeciendo el trabajo de los demás o acaparando o monopolizando excesiva atención. Y este fue mi caso. Hola, soy Marta Tourón y trabajo con alumnos de altas capacidades y me dedico a la formación de profesores en este campo, entre otras cosas, desde hace 20 años. Tengo la suerte de poder hablaros unos minutos de esta realidad que también se encuentra en las aulas y en los centros educativos y que no siempre está presente cuando hablamos de inclusión y diversidad.
Y es que en cada clase de 25 o 28 alumnos tenemos al menos 1 o 2 alumnos con este perfil, que no son detectados habitualmente. Muchas veces, por desconocimiento, muchos mitos y estereotipos que están relacionados con las altas capacidades hacen que un elevado número de alumnos que nos necesitan se queden sin la respuesta que precisan. La verdad es que me resultó bastante difícil elegir un solo caso para mostraros hoy, porque tengo tantos, y la verdad es que también pensaba que no quería elegir solo uno para evitar que se pensara que, bueno, que os exponga sea representativo de esta realidad. Y no quería que olvidáramos que, obviamente, cada alumno es único y su respuesta educativa también en este caso pues debe ser ajustada a su perfil específico. Así que finalmente os traigo el testimonio de 3 casos. Las frases son tan reales y auténticas como ellos mismos, así que os las voy a leer. Creo que nos pueden ayudar a ver cómo lo pasan en el colegio cuando no se les atiende. Así que allá voy. Miquel está en tercero de primaria y tiene 8 años. La profesora ha valorado su gran capacidad de aprendizaje, pero en el aula es un alumno inquieto, disperso, habla bastante y le cuesta centrarse en la tarea. En clase tiende a hacer lo justo, obtiene muy buenos resultados académicos, pero abandona pronto, se distrae y cuesta mucho motivarle. Cuando le pregunté cómo le había ido esta semana, me contestó que no muy bien y me dijo, es que han estado en clase o más de media clase de matemáticas repasando lo que repasamos después de repasar lo que ya habíamos repasado el mes pasado. Me aburro mucho en clase. El otro día le dije, ¿qué contento estás hoy? Y me dice, hombre, Marta, es que por fin hemos dado algo nuevo en el colegio. Después de 3 meses hemos empezado las fracciones equivalentes y me han parecido súper interesantes. Javier tiene 13 años y está en primero de la ESO. Él me dice que va al colegio a aprender y no a demostrar lo que sabe. Algunos de sus profesores piensan que lo sabe todo y él dice que, bueno, piensan que soy como un pequeño Einstein y que si me equivoco es que no soy de alta capacidad. Con que me lo digan una vez, bueno, si quieren 2 ya me lo sé porque ya lo entendí, pero que no me lo repitan más. Me dicen que soy muy listo, pero un vago. Por último, os traigo a María, que tiene 7 años y está en segundo de primaria. Cuando le pregunté qué tal en el cole, me dijo que, bueno, estábamos en el primer trimestre del curso, que ya quería empezar tercero, porque la verdad es que en este curso estoy repitiendo esta semana lo que ya vimos la anterior y la anterior de la anterior. Yo quiero aprender a multiplicar y me dicen todo el tiempo que tengo que esperar. Ya veis que los alumnos de alta capacidad pues necesitan un entorno que los comprenda y los apoye y un aula estimulante donde se les permita avanzar a su propio ritmo, que no es otro que el que se derivan de sus capacidades y características de aprendizaje. Ellos también tienen derecho pues, a correr, a cansarse, a tropezar, a volver a empezar, en definitiva, a desarrollarse y a volar. Las necesidades de los alumnos de alta capacidad deben abordarse mediante la diferenciación del currículo y basándose en aquello que no dominan aún, ofreciéndoles un reto y, sobre todo, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos. Buenas tardes, soy Manolín Fernández, profe de Lengua y Literatura, y vengo a hablaros de una experiencia con una alumna de necesidades educativas especiales. Una alumna que para mí es uno de mis grandes logros. Tenía muchísimas dificultades, sobre todo en la expresión y la comprensión escrita y oral, y poquito a poco la fuimos sacando adelante hasta tal punto de que hoy en día está haciendo segundo de bachillerato. La tuve 4 años. ¿Cuáles fueron mis herramientas? Primero, que ella no salía del aula, la PT era la que entraba. Segundo, trabajamos en grupos cooperativos, con lo cual siempre estaba dentro de un equipo en el que había personas dispuestas a ayudar, a colaborar con ella. Y también, pues evidentemente, sin mucho desfase en cuanto a niveles, para que ni ella se sintiera inferior ni los demás se agotaran, ¿no? Se cansaran de ayudarla. Esto fuimos obteniendo frutos de este trabajo, y aunque el primer año fue bastante arduo, teníamos que hacer un trabajo constante de corrección, de sentarnos a ver con ella dónde estaban los problemas, por qué no entendía algo, trabajar con textos adaptados,
con actividades adaptadas a sus dificultades, pero siempre dentro del trabajo que estaban haciendo el resto. Es decir, simplemente adaptábamos y a lo mejor el contenido que ella tenía que trabajar pues era de una página que estuviera adaptada a sus dificultades, o ayudaba a los compañeros, en vez de hacerlo sola lo hacía en colaboración con una pareja. Entonces era una manera de que ella se sintiera que estaba haciendo lo que el resto de los compañeros, pero también ver que ese trabajo estaba saliendo adelante. Ella lo estaba realizando y lo estaba realizando bien. Luego también al trabajar en equipo pues aprovechábamos su fuerte, que era la creatividad, y la verdad que ella aportaba muchísimo en ese aspecto, en ese campo, y los compañeros estaban muy contentos con esta actividad de ella, ¿no? Esta creatividad que ella aportaba a los proyectos y a todo lo que en clase se iba planteando. Nunca le digáis a un alumno de necesidades educativas especiales que no puede, que ha llegado hasta aquí, que este es su límite. Nunca le digáis a los padres que no van a poder hacer un bachillerato, que tienen que ser un ciclo formativo. Dejadlos que sueñen, que se esfuercen, y si realmente quieren llegarán donde lo deseen. Con un poquito más de esfuerzo, vale, puede ser que sí, pero no les cortemos las alas, dejemos que prueben. Si se equivocan, que no sea porque nosotros les hemos dicho que no. Hay que dejarlos, porque no van a ser errores, no van a ser equivocaciones que les hagan daño, sino que van a ayudarles a crecer y a ser mejores y a poquito a poco seguir progresando en esa línea que se hayan marcado. Así que nada, mucho ánimo, y los alumnos de necesidades educativas especiales también tienen que estar en nuestra aula y tienen que participar del mismo trabajo que hacen el resto de compañeros. Venga, nos vemos, chao. Buenas noches. Soy Enrique Guerrero Quique y soy maestro en secundaria. Me pide Ingrid que os cuente alguna experiencia que haya tenido en cuanto a la atención a la diversidad. Os cuento la que tuve en un segundo de la ESO no hace muchos años. Su nombre es Julia, una persona con Asperger con unas características muy definidas. Unos intereses muy absorbentes y restrictivos, unas rutinas autoimpuestas, un lenguaje con un ritmo y pronunciación y una entonación muy peculiares, la expresividad facial bastante limitada y sobre todo una torpeza motora que le hacía que su escritura sufriera bastante, lo que le creaba una gran ansiedad y un aumento de las obsesiones que manifestaba. Como casi todos los que están diagnosticados de este síndrome, y en relación a las obsesiones, era una gran amante de las aves. Los pájaros eran su tema. Sabéis que uno de los principios que defiende la docencia es la necesidad del conocimiento del alumnado. Pues aquí se cumple perfectamente esa premisa. Sabiendo eso, su trabajo en lengua, una de las materias en las que estaba conmigo, estaba siempre relacionada con los pájaros. Un ejemplo concreto. En la clase general estaba trabajando la diferencia y el reconocimiento entre frases principales y frases secundarias, para poder después hacer correctamente un esquema. ¿Iba Julia a trabajar otra cosa que no fuera eso? Pues no. Lo que yo hacía era adecuar, que no adaptar, el trabajo para que todo el mundo en clase estuviera trabajando las mismas cosas y adecuado a los intereses de esta persona en concreto, para que le fuese más atractivo. Textos sobre pájaros en los que buscar información concreta o marcar las ideas principales. Si los demás estaban trabajando en un texto periodístico, ella no era un texto periodístico, pero sí era un texto enciclopédico. Pero el criterio y el contenido que se trabajaban eran los mismos para toda la clase. Con lo cual se adecuaba las cosas, pero no se adaptaba. Hola, soy Marcos Sanz del Colegio Pilar Maristas de Zaragoza y os cuento la experiencia con un grupo de diversificación de cuarto de ESO que tuve hace unos años, del que fui tutor. Y bueno, eran unos chavales que tenían no malas capacidades, no tenían serias dificultades de aprendizaje, pero sí tenían una fuerte desmotivación por distintos factores.
pero bueno, eran chavales que no estaban cómodos en el sistema educativo, no estaban a gusto, estaban desmotivados y bueno, el objetivo lógicamente era que consiguieran titular, ¿no? Y veíamos que ahí había un ámbito de actuación prioritario que era el que los chavales vinieran a gusto al colegio. Planteamos un proyecto de reforma del aula porque, bueno, estábamos en un aula que, pues por cuestiones de espacio, el aula de diversificación quedaba apartada del resto de aulas del mismo curso. Era un aula que, pues bueno, que no era muy bonita y decidimos reformarla y hacerla un poco más nuestra, un poco más alegre. Pintamos las paredes de colores, pusimos un vinilo en pues una falsa puerta, pusimos mobiliario, compramos plantas, macetas que ellos se encargaban de cuidar. Intentamos crear una especie de pequeño hogar dentro del aula para que los alumnos pues sintieran que venían a un espacio que les pertenecía y en el que se sentían a gusto, ¿no? Y a partir de ahí pues poder trabajar mejor. Era un grupo que había tenido también conflictos entre ellos y necesitábamos pues, bueno, tener algo que nos uniera, ¿no? Y la verdad es que funcionó bien. Este proyecto creó un vínculo pues bastante especial, un vínculo emocional que permitió empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Desapareció prácticamente el absentismo y los aprendizajes fueron satisfactorios, titularon los alumnos y bueno, fue un proyecto que, pese a no ser académico, a no ser curricular, sí que marcó un antes y un después en el grupo y guardamos un muy buen recuerdo. Y además del recuerdo, pues guardamos la clase que han habitado otros grupos posteriores que han ido pasando por aquí. Hola, soy David González Gándara. Aunque ahora trabajo como orientador, he trabajado como profesor de primaria muchos años y la experiencia que os voy a contar ahora me sucedió cuando tuve la suerte de participar en el programa de profesores visitantes en Canadá. Y me parece importante porque lo que allí vi es quizá lo que nos está faltando a nosotros, que es el cambio de mirada con respecto a la diversidad. Para hablar de atención a la diversidad, yo no creo que debamos hablar de personas concretas, de alumnado concreto, ni de intervenciones concretas, sino que debemos hablar de lo que se hace a nivel centro y cómo el centro percibe la diversidad. Y esta tiene que ser celebrada, respetada y tratada de igual modo en cualquier tipo de alumnado. Lo que me pasó allí, en la clase en la que yo estaba, se daban todo tipo de circunstancias del alumnado, desde trastorno de espectro autista, trastorno de déficit de atención y hiperactividad y luego otras cosas que no tienen una etiqueta oficial. Y lo que se descubre a veces es que estas que no tienen la etiqueta oficial son más difíciles de dar respuesta que las que sí que lo tienen. Puede pasar, por ejemplo, con alumnado que es muy movido y que te crea bastantes problemas de fluidez de la clase, mientras que a veces otro tipo de alumnado que a lo mejor tiene autismo, para cierto tipo de tareas les resultan muy fácil aproximarse a ellas. Y lo que sucedía en este centro y en la provincia en la que yo trabajé es que no se considera que esto deba ser atendido de una manera diferente a cómo se atiende una clase. Simplemente el profesorado tiene la responsabilidad de crear actividades y tareas a las que puedan acceder todos en igualdad de oportunidades sin importar la naturaleza de esas diferencias.